director operativo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Rafael Moguel Carrillo, informó que se han recibido al menos 3 quejas en contra de un supuesto cirujano plástico, que no cuenta con las credenciales necesarias para realizar ese tipo de intervenciones. Nosotros como tal tenemos alrededor de 3. Otra viene de COFEPRIS, de nivel nacional, y hay personas que se han comunicado a las que les hemos dicho que si tienen una queja la expongan. Aquí algo importante es que nosotros tenemos un correo al que pueden poner su denuncia y es el correo coepris.denuncias, en plural, @slpsalud.gov.mx. De esa manera, el doctor explicó que para desempeñarse como cirujano plástico se debe de cumplir con una serie de requisitos que avalen dicha profesión. Lo importante aquí es que la población sepa que cuando va con un cirujano plástico, porque requiere una cirugía plástica para mejorar su aspecto, lo primero que tiene que verificar es que sea médico, ¿sí? Y un médico debe tener su título profesional y su cédula profesional registrada en profesiones. Por otro lado, si es alguien que se dedica a la cirugía, debe tener la especialidad en cirugía, obviamente con su título, su diploma y su cédula. Y en tercer lugar, si algo que requerimos es cirugía plástica, debe tener, además de los 2 anteriores, debe tener el título o el diploma de cirujano plástico con su cédula y debe estar reconocido por el Consejo Nacional de Cirujanos Plásticos. De acuerdo con el funcionario, la persona en cuestión sí es médico general, pero carece de las últimas certificaciones. Estamos haciendo el seguimiento y vamos a continuar dando seguimiento, sobre todo en redes sociales, que es donde más se pueden anunciar. Así es como se anuncia este médico. Y precisamente cuando se encontró realizando una cirugía fue porque él mismo lo publicó que iba a comenzar una cirugía y se llegó a la clínica donde estaba trabajando. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Seguimos en Código 7 y ya estaremos hablando un poco de todos estos temas cuya postura es muy importante desde el Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, y por ello teníamos pendiente también platicar en representación o como integrante del Comité de Honor y Justicia con el doctor Marco Antonio Vázquez Rosales la relevancia de este órgano. Claro que sí. El Colegio de la Profesión Médica tiene la función que le otorga la ley que se creó desde mediados de los años 40 y que aquí en San Luis Potosí, en el estado, se reinicia en mitad de los años 50. Y entonces es cuando visionariamente nuestros fundadores crean sociedad que es la representación del gremio médico. Y sus objetivos son muy claros. La vigilancia de que la profesión se realice con todos los estándares de la ética y de la calidad para garantizar al paciente la mejor atención médica. Entonces, nuestro papel como colegio nos hace que seamos, por un lado, vigilantes de que el actuar médico sea de lo mejor, y por otro lado, que la sociedad vea un respaldo para que se le otorgue una buena atención médica. ¿Y cómo llevamos a efecto esto? Pues, por un lado, la misma colegiación hace que estemos seguros de que tal o cual persona es realmente, primero, que estudió medicina y tiene un título y una cédula. Y después, si tiene alguna especialidad, también tendrá que tener su título y cédula, su credencialización, que le llamamos así, y algo muy importante, que también abarca en la actualidad a los médicos generales, que es el concepto de la certificación. ¿Qué es eso? Bueno, pues garantizar a la sociedad que nuestros conocimientos están evolucionando y que no nos quedamos con los conocimientos que obtuvimos en la escuela de medicina. Si así fuese, pues imagínense
las recetas yo creo que nadie nos las surtiría en la actualidad, ¿verdad? Y ese es el papel fundamental del colegio. Una de las cosas es que, y me ha tocado como expresidente del colegio que soy, pues que la sociedad y en general las autoridades estatales nos reconozcan como una asociación civil que puede coadyuvar a la buena administración de las situaciones de salud. Y entre las experiencias históricas, pues es que los miembros del colegio de la profesión médica fueron los que dieron la primera alarma cuando hace 10 años hubo una pandemia también de influenza. Y ahora en esta última pandemia también las autoridades de salud nos convidaron a que participáramos en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, lo cual pues representa una garantía de que la voz de los médicos ha sido escuchada por las autoridades de salud para la toma de decisiones que hayan sido adecuadas y que si bien fue por ejemplo, en esta situación aguda de una pandemia, pues eran decisiones difíciles de tomar, decisiones ante algo desconocido. Y bueno, pues se tenía también, ofrecimos el apoyo de nuestra participación para la toma de decisiones por las autoridades de salud. Y en esto pues tenemos que reconocer que, por ejemplo, la reconversión de los sistemas hospitalarios fue muy, muy importante, ¿verdad? Es decir, el hecho de tener un hospital como fue el de Soledad, dedicado únicamente a pacientes de la pandemia, es un gran logro, ¿sí? No es un trabajo sencillo, y aquí hay que reconocer esa habilidad. Otra de los papeles que tiene el Colegio de la Profesión Médica es mediar entre conflictos a veces que se suceden entre los colegas, ¿verdad? Y es rarísimo, ¿verdad? Generalmente queda a razón de un comentario, pero sí ha llegado a haber conflictos entre colegas y el Colegio de la Profesión Médica ha servido como árbitro. Y esto nos ayuda a decir que tenemos una buena relación con la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos, y con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y que los apoyamos a estas dos instituciones con nuestras opiniones técnico-médicas para la resolución también de conflictos médico-pacientes. Entonces, el papel que tiene en este aspecto el Colegio de la Profesión Médica es muy importante. Sí, es de gran relevancia, es de gran alcance, pero quisiéramos, para la gente que está también del otro lado de la pantalla, que nos digan, hoy cómo se sienten los médicos, se sienten respaldados por la sociedad, se sienten también atacados de una manera constante, con exigencias que van más allá de lo que les corresponde, porque todos queremos a médicos disponibles en el momento, los queremos con un diagnóstico inmediato, certero, pero esto ha derivado en tantas situaciones complicadas en nuestro San Luis Potosí, que hasta se han vuelto mediáticas, y siempre ha llamado la atención cómo realizan sí eventos del Colegio de la Profesión, pero se destaca la presencia de integrantes, por ejemplo, de la Federación, pensando ya en quienes conocen de la ley, ¿no? Y que tienen que salir a la defensa de los médicos. ¿En qué estatus nos encontramos hoy en el ámbito de los médicos, presidente? Sí, claro. Bueno, el médico en general, ¿verdad?, de cualquier parte del mundo, pues es una persona que se dedica a procurar el bien de los pacientes. Ese es el objetivo. Ningún médico sale de su casa con el objeto de ir a perjudicar a un paciente o de hacerle un mal a una persona. El objetivo siempre del médico, que no es fácil, ¿verdad?, llegar a ser médico desde el primer momento que pues, se hace una selección. Por ejemplo, aquí para poder ingresar a la escuela de medicina
aplican 3, 4, 5 mil personas a hacer un examen donde únicamente se aceptan 150. Entonces, para empezar, la selección es especial. De esos 150 alrededor, ¿verdad? De 150 médicos que aspiran a terminar la carrera, acaban 60. Entonces, son pocas las personas que al final llegan a concluir sus estudios de forma satisfactoria y demuestran que su capacidad, tanto intelectual como moral y ética, son adecuadas para atender a una persona. Entonces, el médico que termina su carrera, generalmente el 99% son personas que quieren siempre y van a luchar por el bien del paciente. Por lo tanto, pues esto conlleva que tampoco los médicos no somos perfectos. El único perfecto pues es el Ser Supremo. Todos los demás humanos no somos perfectos. Pero claro que procuramos siempre actualizarnos. Esto es lo que mencionaba el doctor Marco. Esto se regula a través de la certificación, de los consejos, y siempre procurar el bien para el paciente. Lo que tú nos comentabas acerca de que cómo se siente el médico, ¿verdad?, ante la sociedad, en la mayor parte de las veces, yo creo que la gente de buen corazón, la gente que pues de veras es buena, lo entiende, lo acepta. Cuando llega a haber alguna diferencia porque el paciente no esté contento con algún resultado, ¿verdad?, que tuvo en su tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, generalmente esto se resuelve de forma satisfactoria. Pero siempre hay, ¿verdad?, algunas personas que criminalizan al médico, como si el médico saliera de su casa o llegara a atender al paciente con la intención de lesionarlo. Y esto pues nunca se da, digo, en condiciones normales, dentro de la ética, de la moral, de las reglas y de la autorización que un paciente firma a la hora de que se le va a realizar un procedimiento o un tratamiento, pues esto no se da. Y si nos hemos visto en los últimos años, digamos, afectados por demandas a los médicos, ¿verdad? Por demandas y criminalización a los médicos. Entonces, desde hace algunos años se ha luchado por una iniciativa de ley donde la criminalización del acto médico pues se derogue, no sea posible. Y precisamente en el año pasado, en el mes de octubre, esta iniciativa que se venía persiguiendo de muchos años atrás, fue aceptada en la Cámara de Senadores. Esta es una iniciativa donde se añade a la Ley General de Salud, se añade un artículo donde se dice que el acto médico, dentro de las normas de lo bien hecho y de la autorización de un paciente para realizar un procedimiento médico, una atención médica, no se puede criminalizar de manera penal, aunque el resultado al final vaya a ser alguna cosa, una lesión o alguna disrupción en el paciente, o al final la muerte, pues no se puede criminalizar al médico, como que el médico fue y lo hizo con dolo, sino que, bueno, pues se tiene que analizar, se tiene que pues llevar a cabo algún juicio si la persona no está contenta con los resultados, y ahí se deslindan las responsabilidades. Entonces, bueno, pues dentro de todo esto, también en el Colegio de la Profesión Médica hemos luchado, ¿verdad?, porque los derechos humanos sean para todo el mundo, sean tanto para el paciente, pues también como para el médico. Que la justicia sea para el paciente, pero también sea para el médico. No puedes incriminar, te digo, a un médico de un homicidio doloso, cuando a lo mejor el problema del paciente pues era que tenía un cáncer terminal y el paciente falleció, se le hizo todo lo posible y al último están demandando al médico porque el paciente murió, como que el médico lo hubiera lesionado, lo hubiera matado, y no es así. Entonces no se puede hablar de homicidios dolosos o de acciones dolosas en contra de un paciente dentro siempre de los términos éticos y legales que se tienen que ver.
Y ya decíamos que hay temas que se han vuelto tan mediáticos como hace apenas un par de semanas que se mencionó muchísimo lo que ya se expuso en el material aquí en una de las introducciones de Código 7 de nuestros bloques, de detección de parte de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, por ejemplo, de quienes se hacen pasar, o bueno, así es como se ha manejado, que están suplantando ya funciones de otros perfiles, pero ahorita queremos platicar con nuestros panelistas, con la doctora Elvia, con quien que también tenemos una opinión pendiente, una postura pendiente, así como el resto de quienes se encuentran durante esta noche en Código 7. Es tiempo de hacer una pausa, le invitamos a que no le cambie, manténgase aquí en la señal.